a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, en esta noche. Pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra. Damos el honor, la alabanza a ti. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tus atrios. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, leamos acá la Nueva Versión Internacional. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bien, este es uno de los versos de la Escritura que más claro hablan, donde no da espacio el Señor con su intervención allí a confundirnos, porque como sabemos en la Escritura sí hay muchos versos y muchos pasajes que son de difícil entendimiento, no son nada sencillos de comprender. Se prestan, por ejemplo, algunos de ellos para muchas interpretaciones y errores en los que puede caer las personas en el intento de acercarse a la verdad, ¿sí? Interpretaciones proféticas, por ejemplo, son complejas. Hay discusiones a lo largo y ancho de la Iglesia de Cristo en todas las latitudes de la tierra. Por ejemplo, hay unos que dicen, hablando de hechos proféticos, que la Iglesia va a estar en la gran tribulación, que es un episodio de 7 años de mucha dificultad que la gente de la tierra va a pasar. Otros dicen que no, que la Iglesia va a ser arrebatada antes. Y es complejo porque cuando uno se acerca a todas esas verdades espirituales, que en efecto son verdad, pues sí, son intrincadas, ¿sí? Es decir, requieren estudio, trajinar, trayectoria en el conocimiento para llegar a ciertas conclusiones que se pueden obtener de la Escritura, ¿sí? Es decir, la gente que se acerca a la Escritura va a tener ese tipo de experiencia, y es que algunas cosas no están tan claras. Por ejemplo, también se ha suscitado una discusión no pequeña frente al tema de si un creyente puede o no perder la salvación. Es complejo porque hay versos que son muy como evidentes de que podría ser que no, y otros que podría ser que sí. Generalmente, tanto para la primera situación que les planteo como para la segunda, ya uno va obteniendo una respuesta de la Escritura. O sea, sí se puede llegar a una verdad, sí se puede llegar. No es que sea imposible, no es que sea que esté vetado eso para nosotros o que haya una barrera que nunca vamos a poder cruzar. No, sí hay respuestas en la Escritura, sí las hay. Lo que pasa es que no todas están tan a la mano, ¿estamos de acuerdo? Hay unas que están bien dentro. Debe uno comparar los diferentes versos que hablan de un tema en específico. Entonces, por ejemplo, pero este verso que les menciono, este sí es claro, porque aquí no nos da derecho a confundirnos. Y tiene que ver con quiénes pueden entrar en el reino de los cielos, porque nosotros sabemos que la salvación es un regalo del Señor, sin duda, ¿sí?, que nos permite entrar en el reino de los cielos, donde está el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así debemos hablar nosotros de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También puede usted decirle el Dios de Israel, es muy importante. No Dios, porque, o sea, no es que esté mal, simplemente que usted va a encontrar que afuera todos dicen Dios. Pero cuando uno le pone más especificidad, digámoslo así, pues ya sabemos con quién nos estamos relacionando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aspectos importantes. En este verso no hay espacio para la confusión. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces ahí dice que es requisito hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos para entrar al reino de los cielos.
es requisito, ¿sí? Ahora, inicialmente la voluntad de Dios es una para todos nosotros, que creamos en el que Él ha enviado. Y esta es la voluntad, que creáis en el que Él ha enviado, ¿sí? Entonces, ahí no hay ningún problema, porque eso muchos de ustedes, estoy convencido, ya lo han hecho. Ya han hecho esa parte de la voluntad de Dios. La parte más fundamental, digamos, que es creer en Jesucristo, ¿sí? Creer en el Evangelio. Eso le da a usted y a mí acceso al reino de los cielos por el perdón de pecado, por el perdón de los pecados en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí dice la voluntad, y entonces la voluntad de Dios es algo que se va revelando cada vez más a nuestras vidas. La voluntad de Dios es algo muy complejo, es como determinar lo que quiere una persona. Mire, si hay algo complejo y difícil es determinar lo que quiere una persona. Note usted esta situación. Mucha gente nace y se desarrolla y vive en un mundo y cuando le preguntan, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres tú? No es fácil definir eso. Muy poca gente lo tiene claro. Realmente muy pocos son los que lo tienen claro. Ellos, los que tienen claro lo que quieren, van con cierta ventaja sobre la vida, porque se proyectan a hacer cosas y el tiempo es, cuando se gana tiempo, se gana mucho, ¿estamos de acuerdo? Entonces, una persona dice, no, yo desde chiquito quiero ser esto, y se programa y hace esfuerzos, y el tiempo va pasando, y claro, cuando uno los ve van avanzadísimos. ¿Por qué? Porque como saben lo que quieren, pues mucho mejor. Pero, por ejemplo, ¿esa es la realidad de todas las personas? No, ¿verdad que no? De hecho, por ejemplo, vemos, que hay ya gente próxima a graduarse del colegio, le preguntan, ¿qué quieres seguir? Y no es muchas veces dicen, no sé, estoy mirando, estoy viendo esto, aquello, ¿sí? Es decir, la voluntad es algo que es muy difícil como de definir, ¿estamos de acuerdo? En nosotros mismos. Por eso es que incluso uno se da cuenta que uno tiene que disciplinarse y decir, no, pues, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que busco? Porque si uno en la vida vive desordenadamente, porque no sabe lo que quiere, ¿estamos de acuerdo? Eso sería igual a una persona de doble ánimo. Y eso, como sabemos, le resta mucho del potencial de que la gente puede llegar a tener. Nuestro Dios, sin embargo, Él sí sabe lo que quiere con nosotros. En las situaciones que nos sea revelado eso que Él quiere con nosotros. ¿Sí? Pregunto, ¿los cristianos de la iglesia de todos los tiempos, la mayoría hablemos, saben lo que Dios quiere? Mucha gente no sabe. Hay que explicárselo. Mucha gente se confunde con lo que Dios quiere. Incluso podemos caer en errores nosotros, los pastores, los líderes, de interpretar que Dios quiere, por ejemplo, prosperar a la gente y enseñarles que ese es el único objetivo del Señor. Enseñarles, por ejemplo, que Dios quiere sanar a la gente, a todos. Incluso, por ejemplo, hemos caído en errores en decir, por ejemplo, que Dios quiere que Él gobierne la tierra a través de nosotros. Todos esos son errores. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es más profunda que eso. Entonces, por ejemplo, lo que el Señor quiere es salvarnos del juicio. Eso es fundamental, el pleito que Él tiene con el ser humano. ¿Sí? Cuando uno entiende eso, ya va un poquito más orientados, centrado en la vida de fe. ¿Estamos de acuerdo? Que su presencia en nuestras vidas y su paternidad, como lo estudiábamos en el último culto virtual, que su paternidad hace una diferencia enorme en nuestras vidas, pues por supuesto que sí. Pero entonces uno tiene que ir identificando. ¿Cómo crece uno en el conocimiento de la voluntad de Dios, iglesia? Esa es una pregunta que tenemos que ir respondiendo rápido nosotros. Leyendo la palabra de Dios. Es muy importante. Mire, nosotros, aunque no seamos o no tengamos fuertes hábitos de lectura, en la cuestión de la Biblia sí es necesario que nosotros leamos la palabra y nos enteremos de lo que el Señor quiere. ¿Estamos de acuerdo? Él nos va a hablar por el Espíritu Santo y nos va a hablar por sus palabras que están en la Escritura. Nos va a hablar. ¿Sí? Nos vamos a ir enterando. De hecho, esto que estamos haciendo aquí es rondar en torno a la Escritura. ¿Por qué? Porque si usted no hace la voluntad de Dios, no entra. Entonces, pero aquí hay que ser muy, muy específico. ¿Quiénes definitivamente no entran? Los que no hacen la voluntad de Dios, la inicial, que es creer en Jesucristo.
el resto de la revelación de la voluntad de Dios puede traernos problemas y puede hacer que perdamos coronas, que perdamos galardones eternos que el Señor tenía programados en su perfecta voluntad para dárselas a usted y a mí, creyentes de esta temporada y de todos los siglos. ¿Estamos de acuerdo? Arrepiéntete, dice, en una de las versiones, dice, para que nadie tome tu corona, le dice en Apocalipsis. Vamos a buscar. Eso me parece importante mencionarlo rápidamente. A ver si lo ubico aquí rápidamente. Sí, en Apocalipsis, mire, por ejemplo, a la iglesia esta de Filadelfia, que la iglesia de Filadelfia es una de las más elogiadas por nuestro Señor Jesucristo en la revelación del Apocalipsis. No tiene casi reproche. Lo que no pasa, por ejemplo, con Sardis. Sardis queda muy mal parada. Éfeso le va bien, pero no tanto por el tema del primer amor. Pero en Filadelfia le dice, todo está bien contigo. ¿Pero qué le dice? En Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, estar en la voluntad de Dios es necesario para entrar en el reino de Dios. Si usted ha creído en Cristo Jesús, pero con la comprensión de lo que Él hizo por usted, es decir, usted se percibe inmundo, pecador, se percibe excluido, se percibe necesitado del Salvador, y usted creyó en Cristo, le voy a decir, usted ya hizo la voluntad de Dios que le permite entrar en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como nosotros seguimos en la tierra y como nosotros estamos aquí en la sociedad y todo esto, y tenemos un tránsito que hacer, pues es muy importante la edificación y progresar en este aspecto de la voluntad de Dios. Es decir, hay que tener muy claro cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y qué límites establece. Si usted quiere medir la madurez en la fe, puede medirla en varios aspectos. Ese es uno de ellos. ¿Cuál sería? ¿Qué tan claro tengo yo los límites de la voluntad de Dios en mi vida? Los límites y los márgenes, porque Él nos da un margen para movernos, pero también nos pone unos límites. ¿Estamos de acuerdo? La madurez en la fe tiene que verse en ese aspecto. Es uno de los aspectos, ¿sí? Si usted no progresa en ese aspecto, usted va a ir errando mucho por el camino, ¿sí? Va a hacer cosas que Dios no quería que usted haga. Se va a proveer cosas que Dios no quería que usted se provea. Va a tratar de abrir puertas que Él se las tiene cerradas. Voy a poner ejemplos, ¿sí? Va a tratar de cerrar puertas que Él quiere mantener abiertas. Va a querer quitarse de encima un trato que Él quiere que usted tenga. Mucho ojo, yo estoy hablando mucho en parte de mi experiencia, porque yo estoy en trato de Dios, yo siempre lo he dicho. A veces a uno como que se le quiere olvidar eso, pero vuelve uno a leer y cae en cuenta de eso. Entonces quiere quitarse de encima un trato de Dios, ¿sí? Y comienza a forcejear con el más fuerte, que es Dios. Y ahí uno se equivoca y comienza a cometer errores. Eso puede derivar en que uno pierda galardones y se enrede mucho en esta vida. Se enrede mucho y cometa errores y el Señor tenga esta difícil situación de castigarlo a uno como hijo. Porque cuando el hijo no está en la voluntad del padre, el padre lo castiga, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la última vez. Básicamente, pues en generalidades. Lo castiga. ¿Por qué lo castiga? Por su bien, para corregir. Ahora, la voluntad del Padre no es impositiva, no es absorbente, no es algo imposible de llevar. Si es exigente, por ejemplo, la voluntad de un padre es que el hijo respete el orden de la casa y dentro del orden de la casa todo va bien. Él tiene derecho a tener sus gustos, cosas y así, pero que respete el orden de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿en qué ve usted que está avanzando en la fe? En mayor claridad de la voluntad de Dios. ¿Hemos avanzado, iglesia? Yo pregunto, ¿hemos avanzado en este año que estuvimos encerrados? Con toda honestidad, respóndase usted mismo, no piense en nadie más, ni piense en la congregación. ¿Ha usted avanzado en este año? Y usted me dice, ¿en qué, pastor?
Pues una pregunta sería, ¿qué tanto comprendes lo que el Señor ha hecho? Porque eso, yo he avanzado mucho en eso. Siento que el Señor nos ha ido como quitando un velo a acceder más a conocer. Por ejemplo, hemos comprendido más su plan a futuro que tiene. Si usted no ha avanzado en eso, si usted me dice, no, pastor, es que yo no he avanzado en eso, pues eso es momento de ponerse en marcha, ¿sí? Ahora, los avances también pueden ser a nivel emocional. Si usted ha avanzado en eso, felicitaciones, por supuesto que sí. Pero no te olvides que siempre tenemos ciertas cosas, ciertas grietas personales en la parte emocional, en la parte intelectual, en la parte, en todo, en la parte física, en la parte de los defectos físicos, que porque eso es parte de la madurez, no estamos perfeccionados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿has avanzado tú en eso? Pues si ese es el caso, felicitaciones. El Señor a sus hijos verdaderos, a los que Él ha adoptado, que eso solo lo sabe Dios, ¿estamos de acuerdo? Los trata. Los tiempos son en las manos de Dios muy provechosas. ¿Me oyeron, iglesia? Para que se animen. Los hijos, en las manos de Dios los tiempos son muy provechosos. ¿Por qué son muy provechosos? Porque Él dispone las cosas para tu bien, está haciendo su voluntad, mejorando. Por eso no te permitas pensar, si tú eres hijo, y si de alguien a quien de pronto no se ha dado una revisadita de esta prédica que hicimos del trato de hijo que está en el canal, échale una mirada. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo, las cosas que están pasando son provechosas en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto comprendes tú la voluntad de Dios? Pues bueno, algunos de ustedes ya han comprendido el tema de la salvación. Mucha gente va a venir a la iglesia, son mayoría, ojo, que no va a comprender eso. Por eso, por ejemplo, la gente espera de los otros perfección. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, la gente espera ciertas cosas en su vida que no se van a cumplir. Se equivocan en eso. Entonces, si usted ha avanzado en eso, mire, hermano, eso es un gran aspecto que le puede dar a usted tranquilidad. Estoy avanzando en eso, comprendo más. Porque cuando el apóstol Pablo habla de progresar, habla en conocimiento, en inteligencia espiritual, en sabiduría. Esas cosas son muy importantes. Si tú creces espiritualmente, te aseguro que ves más chiquito tu problema, ves más chiquita tu montaña, ves más chiquito todo lo que está delante de ti y lo manejas mejor. ¿Estamos de acuerdo? Pero si eres chiquitico espiritualmente, ¿sí?, en comprensión, en sabiduría, en todas estas cosas, en conocer la voluntad de Dios, la visión es muy corta, ¿sí? La visión es muy corta, entonces te puedes equivocar. Entonces es muy importante tener esto de la voluntad bastante clara. A mí me llama la atención en 2 Corintios 10:13, ¿sí?, vamos a ir allí. El apóstol Pablo está hablando ahí en 2 Corintios 10:13, está teniendo como una discusión escrita con los corintios, porque en la iglesia de los corintios pasó algo muy parecido que en los Gálatas, y que fue que se metieron unos cuantos intrusos a contaminar la doctrina, mucha atención, a contaminar la doctrina y a dañar el proceso de la gente. Y la gente de algunos corintios creyeron eso. Incluso también se indispusieron con el apóstol Pablo. 2 Corintios 10:13. ¿Sí? Gente que no tiene ni la más remota idea de cuál es la voluntad de Dios y la transgreden. ¿Sí? Mire esto. Incluso esto se puede presentar en las esferas más prominentes, mucha atención a lo que estoy diciendo, de la élite ministerial. Mire qué cosa. Eso es una experiencia que uno ha tenido de observar. No porque una persona esté en lo más alto, necesariamente tiene clara cuál es la voluntad de Dios. Por eso hay gente que transgrede las líneas y los límites que Dios le ha puesto. Pastores opinando del ministerio ajeno, ¿sí? ¿Sí? Pastores sonsacando gente de un ministerio ajeno. Pastores adulando a la gente. ¿No comprenden? O sea, el problema no es el creyente solamente. Tú debes crecer, pero todos debemos crecer. ¿Estamos de acuerdo? Debemos crecer. En 2 Corintios 10:13 dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Complicado de entender, ¿cierto? Yo no lo entiendo mucho ese. Para llegar también hasta vosotros.
porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Sí, es un poquito enredado, pero cuando lo lee usted en la palabra de Dios para todos, que no está allí, creo que no la tenemos la versión allí, pero se las voy a leer, presten mucha atención, ¿vale? 13 y 14, mire cómo dice. Cuando yo leí eso, a mí se me abrió como una ventanita a entender muchas de estas cosas. Nosotros no vamos a lavar más de la cuenta ni vamos a sobrepasar, eso está diciendo el apóstol Pablo, los límites del trabajo que nos asignaron. ¿Quién se lo asignó? Entonces el apóstol Pablo tenía claro cuáles eran los límites de su trabajo. Por eso él no se metía a Jerusalén, por ejemplo, a predicar. ¿Estamos de acuerdo? Parte del hecho ahí. Y él tampoco estaba, por ejemplo, invadiendo el espacio de otros. ¿Sí? ¿Eso qué es? Madurez. ¿Estamos de acuerdo? Eso es madurez. Mire lo que dice. No vamos a sobrepasar los límites del trabajo que nos asignaron. Dentro de esos límites está el trabajo con ustedes. Yo, por lo menos, sé cuál es mi límite. Yo he ido aprendiendo, gracias al Señor y a su trato, ¿cuál es mi límite? Mi límite, yo con ustedes puedo trabajar. Yo no me puedo ir a meter a otras esferas, ¿estamos de acuerdo? Ministeriales, opinar. Eso no todo el mundo lo comprende. Dentro de mis límites están ustedes, por ejemplo. Para ustedes, mi ministerio es de bendición, quienes lo reciben. Porque es algo que Dios me asignó. ¿Estamos de acuerdo? Para ustedes. Dentro de mis límites están ustedes. Dentro de mis límites, ya fuera de mis límites, por ejemplo, está una iglesia por fuera de esta. ¿Estamos de acuerdo? Un grupo por fuera de este. Dentro de mis límites está que mi vida tenga ciertas puertas cerradas. Yo las tengo cada día más claras. Dentro de mis límites hay unas puertas abiertas, hay cierta flexibilidad, hay cierto margen. ¿Comprendes tú cuáles son los límites de la voluntad de Dios para tu vida? Porque les voy a dar algo ahí. Ahí radica mucho de la bendición. Si uno se mueve dentro de los márgenes de Dios y entiende los límites y no está forcejeando con el Señor, muy difícil que no sea bendecido y que no prospere en la vida. Pero la gente se extralimita, es decir, sobrepasa los límites. Y esto no solamente a nivel ministerial, en todos los aspectos. Por eso, por ejemplo, es que las abuelas se meten en la crianza de los nietos. No debería ser así. ¿Estamos de acuerdo? No debería ser así. Deben respetar la autonomía de un hogar formado. Si se ve que se están cometiendo errores, de la manera más respetuosa se debe intervenir. Y si no se puede modificar, se debe retraer, ¿sí? Salvo cuando esas cosas, pues, involucren violencia y todo ese tipo de cosas, que ya eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces la gente se extralimita. Por ejemplo, las suegras, hablando de los yernos o de las nueras, se extralimitan, ¿sí? Muchas veces. O sea, la gente no sabe lo que quiere y no sabe cuáles son sus márgenes. Y en la vida, mis hermanos, creo yo, espero que ustedes también lo crean, es de mucha bendición saber dónde moverse, cuál es mi campo de acción, quiénes son mi trabajo, quiénes son mi responsabilidad, por quiénes tengo que responder, dónde no puedo meter mis narices, qué puedo hacer, qué es lo que el Señor me pide, en qué ministerio quiere que esté, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde quiere que yo haga las siembras? ¿Dónde quiere que yo soporte el trato? ¿Cuál es el trato de Dios para mi vida? ¿Sí? ¿Está escuchando, iglesia? Amén. Si ustedes llegan, si cada uno de nosotros llegamos a tener claro eso, usted va a la fija en todos sus caminos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Señor lo va a tener. Tú estás en mi voluntad, hijo, tranquilo. Tú estás en mi voluntad. Tú estás soportando mi trato. El trato del Señor no siempre es fácil. Por ejemplo, mire lo que yo veo. Y que la gente ve las cosas pequeñas y las cosas rutinarias como algo de poco valor. Les voy a decir una cosa, solo a los que pasen la prueba de la rutina, de lo poco, de ser fieles en lo poco, cosa que yo también estoy trajinando, no estoy en lo más poco de mi vida, porque he estado en cosas más pocas, pero todavía no estoy en lo mucho, ¿sí? Si uno aprende a pasar por eso, sale adelante, pero mucha gente no pasa esas cosas. Y si ustedes quieren prosperar, tienen que ser fieles en lo poco, ¿sí? Tienen que mejorar en lo poco. Aquí les digo a todos ustedes que tengan su servicio delante del Señor, su actividad, mejoren. Si es músico, estudie, púlase, esfuércese, mejore.
haga su parte de la mejor manera, porque cuando el Señor ve a quién promover, va a ver a quién supo cuáles son los márgenes y cuáles son los límites. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Cuando un jovencito que está buscando hacer la voluntad de Dios, quiere casarse en la voluntad de Dios, Dios le puede ayudar a hacer las cosas y encontrar las cosas y es promovido. No conozco una persona que entienda los límites y que esté en los márgenes, que esté atrancado en su proyecto delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No lo conozco. Pero cuando se conocen los límites, pero cuando los límites ni siquiera los tenemos claros, pues es muy fácil pasarlos. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo, dentro de esos límites está el trabajo con ustedes. ¿Qué pasaba? Que llegaban otros y se metían a trabajar al rebaño del apóstol Pablo en Corinto. ¿Sí? ¿Le parece que esas personas son luz? ¿Le parece que esas personas son personas que pueden guiar a otros? Personas que no tienen claro la voluntad de Dios ni siquiera para sus vidas. ¿Pueden guiar a otros en cuanto a la voluntad de Dios para ellos? Pregunto, no pueden. Entonces, se le metían al apóstol Pablo y le comenzaban a estropear el trabajo de edificación que él había hecho en Corinto. ¿Sí? El apóstol Pablo les dice en el 14, estaríamos saliéndonos de nuestros límites en la palabra de Dios para todos, si no hubiéramos venido antes a ustedes. Pero nosotros fuimos los primeros en llevarles las buenas noticias acerca de Cristo. Cuando alguien te habla por primera vez y tú crees en el ministerio, ahí hay un margen ya puesto por Dios, ahí hay un margen, ¿estamos de acuerdo? Con los padres hay un margen, los padres te dicen qué hacer, qué no, qué quieren, qué esperan de ti. Así funciona. Si los hijos no entienden los márgenes, se la van a llevar mal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los márgenes? Pues si uno no los tiene claro, ahí hay un problema, ¿sí? Los márgenes tienen que estar tan claros que, aun cuando sean invisibles, mucha atención, no los sobrepasemos. Y eso habla mucho de la madurez y del sometimiento a Dios. Mire, hay una frontera entre Canadá y Estados Unidos en un lugar muy remoto. Yo no estoy muy enterado, ya hace mucho me enteré sobre eso, ¿sí? Donde usted llega caminando hasta la frontera y lo único que divide es como una línea de arbustos, ¿sí? Entre Canadá y Estados Unidos. Y cuentan pues las lenguas, ¿no? Porque uno se entera de eso, que ni los canadienses pasan para acá, para Estados Unidos, ni los americanos pasan para Canadá. Pudiendo hacer una cosa tan sencilla como esta, ¿sí? Ahora, ¿será que acá podría funcionar ese sistema? Acá las fronteras, hermano, los vándalos, ahora los hemos visto, sí, con sus banderas, todos proclamando no sé qué cosa, cualquier cosa que es contrario a la verdad de Dios, pasando, metiéndose en los negocios ajenos, saqueando. Acá refuerzan las fronteras fuertísimo. Mire nomás la frontera entre México y Estados Unidos, es un muro. Y uno, en algunos lugares, alcanza a ver las garitas de los americanos con francotiradores, el que se pase, bien tienen soberanía para hacer intervenir. Pero ¿de qué habla de que los canadienses no pasen y que los americanos no pasen y que incluso pudieran saludarse? Hola, ¿qué más? Sí. Madurez, ¿no cree usted? Ese no es mi territorio. Sí. Madurez, ¿cierto? Los límites, cuando se tienen claros, son una bendición, mi hermano. Cuando los límites que tenemos en nuestras vidas son una bendición, uno no los pasa, están allí, tranquilo, y la gente se mantiene segura y mejor. Tan feo es promovido por solamente insatisfacciones políticas o de esa índole. No, esto es lo que se está viendo aquí, es cómo la gente gestiona lo que el enemigo les pone dentro para que promuevan, ¿sí? Si usted es una persona que está trabajando en su negocio, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que el gobierno ha puesto en marcha, y ahí lo dejo, a pesar de que estoy convencido que es lo mejor que nos pudo pasar según el catálogo de candidatos que había en el momento en que votamos.
¿sí? Pero no estoy de acuerdo. Pero si usted está trabajando en su negocio, usted sabe cuáles son sus límites, usted tiene control de sus ingresos, usted lógicamente no le va a gustar que le graben con una tributaria, que de hecho ya no nos van a grabar, pero uno está tranquilo, uno no va a salir a vandalizar, ni a hablar, ni a nada. ¿Estamos de acuerdo? Mire qué útil eso para este momento. Ahora, con el Señor es lo mismo. Si alguien se mantiene en sus límites y no invade y trabaja en lo que Dios le asignó, en la mies, ahora ustedes tienen que entender, igual que yo, cuál es mi aporte en el reino de Dios, en el lugar donde Dios me puso. ¿Sí? Si tú logras entender eso, te aseguro, mi hermano, y créelo, Dios, el Señor, te va a bendecir cada esfuerzo, cada siembra, cada temporada de trato. Sé fiel en tu iglesia, aprende a encajar y a cooperar con la verdad. Aprende a encajar y a cooperar con la verdad. Y el Señor te va a llevar lo más alto que tu fidelidad le permita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren eso? Todos queremos eso. Ahora, alguien dice, pero yo estoy viejo, cualquier cosa. Sé fiel, como Ana. ¿Se acuerdan de Ana que hablamos hace un tiempo? Que fue una mujer especial que hasta a sus últimos años estuvo fiel. Le aseguro que tiene su corona en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Que es al final de lo que se trata. Porque si aquí vamos a obtener algo, está muy bien, pero lo mejor es obtener los premios eternos. Entonces el apóstol Pablo dice, estaríamos saliendo de nuestros límites si no hubiéramos venido a ustedes antes, pero fuimos los primeros en llevarles las buenas noticias acerca de Cristo. Los límites hay que tenerlos claros en mi vida, cuál es la voluntad de Dios. Si usted, por ejemplo, está poco leyendo la Escritura, si usted está en poca oración, si usted está, por ejemplo, muy emocional, conténgase y vuelva al camino de la disciplina al Señor. Te va a llevar lejos. Y ¿sabes una cosa? Te va a permitir cosas. Porque el argumento más a veces escuchado es que yo no quiero que me quiten. El Señor te va a dejar tu margen, que disfrutes ciertas cosas. ¿Sí? Te va a permitir, por ejemplo, que disfrutes cierto tiempo. En mi caso me he dado cuenta que yo tengo puertas cerradas, pero hay otras que el Señor me permite que disfrute. Incluso como que si me las patrocinara. ¿Sí? Tranquilo. Yo sé que yo tengo mucho que lograr. ¿Sí? Pero estoy allí, estoy fiel. Y si de algo les sirve mi ejemplo, pues tómenlo. Pero si hay en la Biblia hay muchos más, ¿estamos de acuerdo? Muchos más. Entonces, la bendición para el creyente está en la voluntad de Dios. Ahí está. Eso es bien importante. Usted me dice, pero para los que están afuera, no, ellos es diferente. Ellos no son llamados, ¿sí? No han sido seleccionados por el Señor para esta maravillosa experiencia de ser alcanzados por su gracia, para ser herederos del reino de los cielos. ¿Cuán lejos ves tú del propósito de Dios? Eso es importante. ¿Sí? Si uno no tiene claro eso, está con dificultades. Una de las cosas, por ejemplo, entonces usted dice, bueno, deme otro tip o otro punto más de la voluntad de Dios. Ya vimos que lo de la salvación, ¿no? Creer en Jesucristo, creer en el Evangelio. Otro aspecto más, por ejemplo, para todos, porque ya uno se pone en un plan colectivo aquí. En consejería se pone en un plan más específico. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada persona en particular? Pero así en estos momentos es colectivo. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:2 dice algo claro. 1 Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? Leámoslo. ¿Sí está saliendo ahí? El que sigue, ajá. La voluntad de Dios es vuestra, pero no, en la Reina Valera, porfa. Ajá. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Entonces esa sí es general. Entonces significa que usted y yo, la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Que usted se dedique a Él. En la medida en que se lo permita a Él y en la medida en que usted le sea posible según la vocación de fe que tiene. ¿Estamos de acuerdo?
No a todos el Señor los llama a tiempo completo, como es mi caso. No a todos el Señor los llama a que... Pero en términos generales, a todos nos llama a santificarnos para Él, a dedicarnos a Él. ¿Sí? Que nuestra vida, nuestros miembros, nuestros esfuerzos tengan dentro de su programa las cosas de Dios. ¿Sí? Si eso no es así, mi hermano, vas a pegarle a una roca de la cual nunca va a salir agua. Sí, sí te lo digo. Pero si tú te santificas, santificas tus ingresos, por ejemplo, diezmando, santificas, por ejemplo, tu tiempo sirviendo, santificas tus emociones leyendo la Escritura y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, poco a poco los progresos se te van a ir viendo. El Señor te va a sostener porque tú estás en su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Tú no te vas a meter a otra iglesia, no escuchas a otra gente. Yo no es que me ponga, por ejemplo, a que otros escuchen a otros predicadores, hay gente de muchísima sabiduría, pero yo por lo menos me he dado cuenta que los límites de la voluntad de Dios, los márgenes, es decir, una cosa es escuchar una homilía, una prédica, un sermón, y otra cosa es que alguien tenga la autoridad para pastorearte. ¿Estamos de acuerdo? Yo he escuchado muchos predicadores por todos lados, pero yo sé quién tiene la autoridad, en mi caso, para pastorearme. ¿Estamos de acuerdo? Qué diferente, ¿cierto? Si eso está pasando, tranquilo. No te pierdas de la sujeción, sigue al Señor. Van a pasar cosas como las de hoy, que la calle está silenciosa. Parece que fuéramos los únicos que estamos afuera en la calle hoy, ¿no? Después de que... ¿Sí? Otros días va a ser ruidoso, otros días vas a ver que unos no vienen, otros no, pero tú sigues con el Señor. Mira, me puedo caer yo, se puede caer lo que sea, pero el Señor, si te tiene una corona, te la da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo cree, iglesia? Entonces, eso es bien importante. Aquí hay gente que está soltando los servicios y no les vamos a rogar. No les vamos a rogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sienten que aquí no encuentran tanta gratificación, ¿sí? ¿Se acuerda de las almas adúlteras? Que lastimosamente se nos dañó la cámara, si no estuvieras en el canal. ¿Sí? ¿Se acuerda de las almas adúlteras? Bueno, que tú tengas gratificación no significa que estés haciendo lo correcto, acuérdate de eso. Siembra en justicia, en la fe, en tu santificación, y eso te va a promover el Señor, como tú eres un llamado, ¿cierto? Pues pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartéis de fornicación. Por ejemplo, para los esposos, ¿no? Y para las esposas también. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios. Yo cuando leí eso, supe que tenía que casarme. Yo sé que casarse es a ver, lo voy a decir bien, es una moneda al aire. Eso es así, vea. Uno no sabe qué le va a tocar, qué va a caer, qué situación, ¿sí? Pero yo tenía dos opciones como joven. Tenía dos opciones. Y mis compañeros de la universidad y los compañeros siempre se cuestionaron por qué yo tomaba esas posturas. Porque yo tengo dos opciones como joven. O disfruto de la compañía de una mujer, ¿sí? Pero no me comprometo con ella, ¿sí? Disfruto de su compañía, y sabemos en qué términos es que estamos hablando, ¿no? Creo. Pero no me comprometo con ella. Ni honro al Señor en este aspecto, ¿estamos de acuerdo? Pues el Señor no me va, no estoy en una posición de serle útil al Señor en la labor en la que estoy, ¿sí? No. Yo entendí que me tenía que casar. Y comencé a orar por eso. ¿Por qué entendí que me tenía que casar? Porque yo quería tener los beneficios de la compañía de una mujer en todos los aspectos, ¿sí? Pero como todos, no queremos tener las exigencias de eso. Pero yo entendí que tenía que vivir con las exigencias y tenía que vivir con los derechos de ser eso. ¿Para qué? Porque yo quería ser pastor, yo quería servir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y creí en un momento que el Señor me llamó y parece que no me equivoqué. ¿Por qué parece que no me equivoqué? ¿Porque ustedes lo digan o yo lo crea? No.
Porque el Señor me sostiene con su diestra de poder. ¿Sí? Aleluya por eso. Le doy toda la gloria al Señor por eso. ¿Sí? Yo cuando veo que el Señor me sostiene, digo, bueno, Señor, pues sí, claro, hay muchos mejores. ¿Usted cree que no me he dado cuenta? Si yo soy más analítico que... Pero el Señor me llamó. Yo no me metí en esto a las patadas, ¿sí? Y entonces yo entendí eso. Y mis compañeros me dicen, o gente en el mundo dice que, no, yo que me voy a estar casando, eso es ese compromiso y esa restricción, porque es restrictivo, ¿sí? Pues yo lo hice por esto, por 1 Tesalonicenses 4:2, ¿sí? Porque entendí que esa era parte de la voluntad de Dios para mi vida, y para todo hombre que crea que no puede vivir sin una mujer, pues ese era mi caso, ¿sí? Entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Límites, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y así nos podemos ir. ¿Cuál fue el problema de Dios con los ángeles de Génesis 6 y otros ángeles que están en la Escritura? Que los tiene guardados en Judas, dice que los tiene guardados en pozos, en prisiones de oscuridad. ¿Recuerdan que habíamos hablado del pozo del abismo? Ahí hay unos espíritus que no son Satanás. Satanás no está allí. Satanás es rey del infierno y de las huestes que están todavía en la tierra. Pero en el abismo hay otro rey que se llama Abadón. ¿Sabe cuál se traduce eso? El destructor. Ahí vive. Ese es el de las huestes. ¿Y sabe por qué están allá? Presas. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, no supieron los límites, sino que abandonaron su propia morada. Judas 1:6. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué? Porque no les pareció bien hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Calculemos el asunto. O sea, en el mundo nadie te va a hablar de la voluntad de Dios, es lo que menos importa. Sí. Pero tú eres un redimido, ¿verdad? Tú has creído el Evangelio, ¿cierto? Entonces la voluntad de tu Padre sí te interesa, ¿cierto? Pues bien, ahí está tu bendición. Terminemos con Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tu zona de bendición está después de hacer la voluntad de Dios. Sostente allí, resiste, soporta en la fe. Puede ser esa la demanda que Dios te haga. Soporta en la fe. Cierra esa puerta que se te abrió aquí o allá. Si no es la voluntad de Dios. ¿Tienes dudas? Consulta, lee, ora, tómate tu tiempo, ven a consejería. ¿Tienes dudas? ¿Estamos de acuerdo? Tómate el tiempo para que el Señor vaya mostrándote cuál es su voluntad. Vamos a orar.